Bienvenidos a Voz Juvenil en nuestro episodio número 13. Mi nombre es Karina Sandoval y yo estoy muy contenta de que estés nuevamente con nosotros. Quiero decirte, informarte que este es nuestro último episodio de la temporada y algo diferente va a suceder. Así es que pon mucha atención, no te desconectes, no nos dejes de escuchar porque estoy segura que te vas a divertir. Y tengo conmigo dos invitados muy especiales. Este episodio se llena de mucha sabiduría acerca de podcast, así es que vamos a divertirnos bastante. Quiero presentarte a mis invitados. De mi lado derecho tengo a Jorge Rubio. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Hey, amigos, ¿cómo están? Pues un gusto estar aquí con ustedes. Bien contento, bien preparado para lo que el Señor tenga para nosotros en esta tarde-noche. Perfecto, Jorge, gracias. Tengo como 4 meses diciéndole. Mira, luego, Cari, yo creí que esto ya no iba a ser una realidad. Yo creí que me habías mentido. Pensamos que nunca iba a llegar. Y yo te digo, Ya le había avisado a mi mamá, a mi abuelita, a todos en la congre, ya sabían. Les tuve que decir, creo que me mintió. Creo que ella me mintió. No, amigo, discúlpame, ya sabes. No pasa nada. Pero queríamos hacer este episodio totalmente especial, es que por eso tardó tanto. Súper. Y de mi lado izquierdo tengo a Eduí Blanco. Bienvenido, Eduí. Pues muchas gracias, de verdad. Sí ha sido una emoción. Ya lo teníamos también yo en mi agenda, en mi refri, podcast de Alianza, pero ahí se quedó. Pero no, estoy muy gustoso de estar con ustedes, de verdad. Qué bueno que aceptaron la invitación y para todos aquellos que no los ubican, yo quiero platicarles que ellos son parte de 2 podcasts diferentes. Jorge es parte de Dialéctica Podcast y Eduí es parte de Integrados por Jesús. Si tú no los has escuchado, va a aparecer aquí abajo o aquí arriba, no sé por dónde te va a aparecer un nombre o enlace, link, no sé, la verdad es que soy nueva en esto de YouTube, pero te va a aparecer algo para que tú puedas ir y escuchar sus podcasts que son buenísimos. Y por eso es que es especial este episodio, porque vamos a hablar acerca de lo que es grabar un podcast, de lo difícil y complicado, etcétera, etcétera. Pero también nos vamos a divertir con algunas preguntas que ustedes escribieron vía Instagram y tenemos una sorpresa a la mitad de este episodio. Así es que buenísimo. Vamos a comenzar, ¿les parece, chicos? Claro. Muy bien. Y tengo una pregunta para Eduí. ¿Por qué se llama el podcast en el que tú formas parte Integrados por Jesús? Platícanos esta parte. Fue bien gracioso. La verdad es que originalmente no se iba a llamar Integrados por Jesús. Como nosotros dentro de la iglesia hay un ministerio donde se llama La Caja Roja. Nosotros pensábamos o queríamos hacer pues una extensión de, no metiendo gol al ministerio, pero queríamos que se pareciera. Entonces sonaba bien en nuestra mente La Silla Roja, pero en un momento dado a Abdiel, el otro compañero al que no invitamos, no te creas, Abdiel. No, bien. Él dijo que venía, así es que échale la culpa a él. Fue. Si hay alguien indicado para ir, soy yo, dijo. Sí. No, a él se le vienen los nombres de los episodios, así de hecho él es el que los pone, y él, pues bueno, los tres estudiamos ingeniería, entonces a Abdiel se le ocurre pues una frase, algo de integrarnos, y como que se le prende, integrados. Y luego él hizo el logo de una integración y le puso Integrados por Jesús. ¿Cómo ven? Desde ahí dijimos, así se queda. Y realmente fue gracioso porque pues los tres decíamos, pues sí, ya sobre la silla roja. Pero no, él dijo, Integrados por Jesús. Va, juega, me gusta. Y solo los ingenieros ubican el logo, ¿verdad? Porque los que no somos ingenieros no entendemos que era una integral. La verdad es que yo no la había notado, discúlpenme. Oye, yo tengo una pregunta. Este ministerio de La Caja Roja es el ministerio que es muy conocido a nivel mundial, donde se ponen arriba de una caja y comienzan a predicar. ¿Es correcto? Órale, qué chido. Buenísimo. Es que yo no conozco La Caja Roja. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero al parecer todo el mundo conoce Caja Roja. Bueno, es que yo recuerdo haber visto videos en internet de gente predicando arriba de una caja. Pero no sabía, o sea, ¿la Iglesia del Camino tiene como que esa relación con este ministerio o cómo pues igual esa es otra historia, pero en contexto, uno de nuestros jóvenes se fue a Madrid, el ministerio es de allá,
lo vio hace unos 9 años más o menos, lo vio, le gustó, él se capacitó allá, trajo el ministerio acá y nosotros pues estuvimos en el proceso de capacitación hasta que nos dieron nuestra caja oficial. No. Pero nosotros, bueno, mi papá nos había fabricado una caja de igual, de acero y remache, y trató de ser igual, ¿no? Y ahí guardábamos nuestras prédicas, folletos, y bueno, en esa parte de la capacitación hasta que nos fuimos a un congreso en México de Caja Roja, y ahí nos dieron la caja. ¡Órale! ¡Qué chido! Ahí nos esperamos. Oye, pero perdóname, amiga. Y es así como se desvía una plática, ¿verdad? Tú échale, Jorge, no, tú échale. Pero, ¿y lo aplicaron aquí en San Luis? Así es, ¿Cómo les fue? Híjole, también son muchas historias donde nos ha pasado de todo, predicando bajo la lluvia, que nos han querido golpear, que nos han gritado, que nos han dicho de todo, pero también hemos visto la gloria de Dios a través de ese ministerio, donde gente... lo que buscamos es de que sepan del evangelio, ¿no? De que puedan conocer a Cristo, sea en nuestra iglesia o sea en otra iglesia, pero que esa semilla quede bien plantada en el... Buenísimo. Entonces, ya tenemos 9 años, tardamos 1 año orando para prepararnos también, pero ya 8 años saliendo a las calles. Bueno, ahorita por pandemias y asuntos sí. De San Luis Potosí, gobierno, pues no podemos, pero en nuestro corazón igual seguimos orando, seguimos, lo que les decimos, si estás en la fila de las tortillas, es un buen momento para poder predicar, un familiar, lo que sea. Buenísimo. Muy bien, creo que estoy siendo evangelizada en este momento por Caja Roja. Ya me estoy convirtiendo. Ya estoy queriendo recibir a Cristo. Muy bien, qué padre que de una plática podamos llegar a otra, y es que de esto se trata un podcast, y eso quiero como que también ustedes me platiquen, o sea, el podcast es plática, se supone, ¿no? Así es. Sí. Fíjate que, bueno, en contexto ya entrando un poco más en materia de Integrados por Jesús, todo empezó porque yo en algún momento, a los que te gusta más o menos 12 años, siempre me gustó la radio. Entonces había programas en ciertas estaciones que pues empezaron como a aplicarlo. Si tú no habías escuchado nuestro programa, puedes escucharlo en la hora que quieras, en nuestro podcast, en nuestra página oficial. Y yo decía, ¿qué es podcast? Y ya cuando lo buscaba, buscaba la transmisión y decía, ok, es la grabación de lo que habían platicado. Claro. Entonces desde ahí como que surgió el podcast, pero nada más en la radio. Sí. No se estaba sonando mucho. Digo, hace unos 15 años más o menos. Sí, claro. Pero ahorita pues ya, esto ya... Quien no tenga un podcast no está en la onda, la verdad. Dicen que en México hay más podcasts que personas vacunadas. Confirmo. Sí, sí. No se crean. No, la verdad es que esto es algo muy padre, y me gusta platicar con dos personas que en lo personal están más adelante que nosotros como Voz Juvenil, porque ellos ya llevan un poquito más de tiempo que este podcast, y su experiencia nos va a ayudar muchísimo. Jorge, platícanos por favor, ¿cómo es que nace Dialéctica Podcast? Sí, pues mira, básicamente es muy sencillo, ¿verdad? No hay nada de complicado detrás de... Bueno, yo cuando lo escucho sí digo, qué complicado. No, sí, qué profundo. Sí. Es que son muy profundos, la verdad. Quien ha escuchado Dialéctica Podcast, o sea, está de acuerdo conmigo que... No. Digo, no me voy a esperar este comentario, porque justo hablábamos antes de empezar, que son personalidades muy diferentes los que forman parte de Dialéctica. Entonces, nos interesa saber cómo es que nace esto. Mira, una de las cosas más bonitas que Dios nos ha, o en lo personal a mí me ha regalado dentro de la vida en Cristo, es justamente las amistades. En algún momento platicaba yo que era como de los grandes temores que tenía una vez que llegué a Jesús, el decir, no te pases, ¿qué tipo de amigos voy a empezar a entablar, no? Pero la neta es que Dios me ha regalado muy buenos amigos, y 3 de ellos, bueno, pues es Arthur, Luis y Chris. Y todo surgió en un momento en el cual estábamos platicando. Recuerdo que fue en una fiesta de un amigo y estábamos en la parte de afuera de la casa y empezamos a hablar acerca de cómo debería de comportarse una persona creyente en las fiestas familiares cuando está rodeado de personas que no son creyentes, o cuando en su mayoría la gente que está en la fiesta no es creyente. Y empezamos a hablar y empezamos a poner ejemplos y empezamos a dar algunos versículos.
Y ahí surgió por primera vez la idea de grabar un podcast. Entonces, básicamente decíamos, pues la neta es que todas las pláticas que tenemos son así. Terminamos hablando acerca de iglesia, de ministerio, de vida en Cristo. Y lo único que hicimos, bueno, fue pues agarrar una planeación un poquito más organizada y empezar a grabar estos temas que a lo mejor a veces no son tan fácil de predicarse desde un púlpito o que a veces no nos da el tiempo. Pero algo que deseábamos bastante era poder ponernos en el lado del que no es creyente y que surgiera la dialéctica, ¿no? Porque está la dialéctica, tiene la antítesis, la tesis y la síntesis, que es el acuerdo final o lo que se concluye de las dos ideas, ¿no? Entonces por ahí vamos, pero básicamente vamos a grabar lo que platicamos. No se me hace que sea algo tan profundo, pero bueno. Pero si ustedes lo dicen, está bien. Sí, no. Quizá, no, realmente no. Creo que sí hay una parte muy, por ejemplo, se los decía fuera del aire. Luis creo que es una de las personas más filosóficas del podcast, que más profundiza, que más lee, y a lo mejor es como que el que nos orilla, ¿no? Pero así surgió. Vamos a grabar lo que estamos platicando y así salió. Lo haces ver muy fácil y o sea, está fácil cuando, como dice Jorge y como dice Edui, es sencillo cuando sabes lo que quieres hacer. Sí. O sea, cuando sabes lo que quieres transmitir, porque entonces no te estás quebrando la cabeza como de, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Claro. ¿Y ahora qué va a pasar? Hay un enfoque. Ajá, sí, porque tenemos como el propósito muy marcado. Sí. ¿Y por qué no me platican acerca de sus compañeros de podcast? A lo mejor los has escuchado, tu podcast, algunos los tienen en video, ¿verdad? Sí, ya a partir del episodio 32, 31, creo que nos vamos en video en todos. Este es nuestro episodio 13 y ellos tienen 31. ¿Cuántos tienen? No, pero a partir del 30 creo que ya están todos en video. Ok, entonces ya si has visto a partir del 30 ya los ubicas en persona. Sí. Pero platícanos un poquito acerca de tus compañeros de podcast. Mira, bueno, Luis, te digo, una persona súper estudiada en cuanto a que le gusta leer mucho. Está al frente de una de nuestras sedes. Un gran amigo. A lo mejor si tú lo ves en apariencia dirías, oye, este men es demasiado serio, pero la verdad es que a veces nos reímos de cualquier cosa y lo disfrutamos bastante. Son puras apariencias. Sí. No, bueno, sí, no, yo sé. No tanto. Somos, una de las cosas que nos hemos propuesto mucho es que ser iguales cuando estamos detrás del micrófono o cuando estamos predicando, porque detestamos mucho a la gente que es como de doble ánimo, ¿no? En ese sentido. Por otro lado está el buen Arthur, que es hijo del pastor Arturo Delgado. Entonces es un hombre que está apasionadísimo por la iglesia de Jesús. Él siempre va a darte una postura de cierto tema que termine aterrizándose en un ejemplo de discipulado, en un ejemplo de la vida ministerial o en un ejemplo de la vida pastoral. Y por otro lado está Cris Carrión, que es un hombre que a nosotros nos gusta como cotorrearlo un poco, porque él siempre se avienta las chambas evangelísticas difíciles. O sea, si tú tienes a un enchamucado, a un homosexual, no digo que esté mal, ¿verdad? Pero él se avienta los testimonios complicados. Okay. O sea, a veces lo cotorreamos porque él dice que ora por su carro y el carro comienza a funcionar. Entonces, él es como que ese espíritu, ¿no? Es sobrenatural. Sí. y yo creo que yo básicamente soy el que le reparte la bolita, ¿no? Así como que, a ver, platícanos y los hago hablar, aunque una de las cosas que les he reclamado en los últimos episodios es que ignoran les dan vuelta a mis preguntas, entonces. Que callamos los que hacemos podcast. Sí, hombre. Es que tú finges el papel como de el moderador, ¿se podría decir? Pues sí, en cierto sentido. En un inicio sí, así fue desde la introducción y todo lo que hacemos. Pero sí trato como de exprimirlos al máximo a los tres, porque sé cuál es el punto fuerte de cada uno. Entonces, pues sí, algo así. Él es el humilde, en pocas palabras. No se creas. No te creas, amigo, no te creas. Edwin, platícanos acerca de los chicos que forman parte de Integrados por Jesús. Yo creo que aquí algo que dijo Jorge es muy importante, conocer. Y cuando conoces a tu equipo, armas algo genial. Y lo mismo pasó con Abdiel y Becky. Esta idea de Integrados por Jesús surgió años antes de lanzarlo, pero nada más quedó en el papel.
y presentarlo a la iglesia, ¿no? Porque fue una planeación, una misión, visión, objetivos, y se presentó a la iglesia. El pastor dijo, ok, vas adelante, pero quedó guardada porque yo no lo quería hacer solo, francamente. Entonces llega la pandemia y Abdiel y Becky se acercan y le vamos a dar para adelante. ¿Cómo ves? Adelante. Yo realmente funjo la función de edición, promocionales, todo eso. Realmente a mí, francamente, yo les decía, me siento muy nervioso porque me gusta estar atrás de la consola. Okay. Haciendo toda la edición, programando, a ver, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, ¿qué queremos, a qué punto queremos llegar? Y Abdiel y Becky son, como quien dice, la imagen del programa, o bueno, más bien, los que conducen el programa, ya que Abdiel, pues bueno, ambos, Abdiel y Becky, son ingenieros también, y ellos pues tienen más facilidad, ¿no? Y les gusta, les encanta. En nuestro primer episodio, precisamente del podcast, hablamos cada uno y quedaron con que Abdiel pues siempre tuvo como que esa idea de tener igual un programa de radio, y Becky de que le gustaba como que esa parte de exponer, de presentar la palabra. Entonces se armó genial esa parte, esa mancuerna con ellos, aparte de que son matrimonio, que les mando saludos, por cierto. Saludos, Becky y Abdiel. Y pues bueno, de mi lado, pues lo técnico, ¿no? Que es lo que más me encanta. Realmente, en algunos episodios yo entro, pero igual como que muy al escondido, porque no soy mucho de estar aquí al frente. Pero ellos son simplemente son mi apoyo, okay. Literal, ellos hacen el programa. Son los que hablan. Son los que hablan, yo nada más estoy atrás de cámaras. Qué chido. Órale. Está padre poder identificar, creo que a lo mejor estamos hablando de podcast y lo que hacemos, pero es bueno cuando tú sabes identificar tu papel y el de los demás. Sí, claro. En un trabajo en equipo, en la iglesia, en la escuela, donde sea, es muy importante que aprendamos como a saber, soy bueno en esto, este es mi potencial, y esa persona con la que trabajo es buena en esto, tengo que dejar que esa persona lo explote al máximo. Estoy aprendiendo muchas cosas en esta pequeña introducción con ustedes, y yo quiero hacerles una pregunta. Es muy complicado a veces como entender la generación en la que estamos viviendo, entender cómo podemos decir, lo que está en tendencia, de qué podemos hablar, de qué no podemos hablar, qué está prohibido, qué no está prohibido. Todas estas cosas tan cambiantes en los últimos tiempos nos pueden llevar hasta cierto punto como a detenernos en ciertas temas o en ciertas cosas que queremos hablar, pero no sabemos exactamente cómo lo va a tomar la audiencia o las personas que nos escuchen. Y yo quiero preguntarles qué tan difícil o cómo es que ustedes deciden sobre qué hablar en sus podcasts. Sí. Ok. Pues sí, estamos tratando de tener una línea donde sí seamos como muy sinceros acerca de lo que está sucediendo en el presente para poder abordarlo. Obviamente, pues como dices, sí hay un peligro, ¿verdad? Y tenemos que tener un cuidado en medio de todo esto. Pero últimamente ha crecido un celo en mí por ser un poco más atrevidos, ¿sabes? Me he dado cuenta cómo la neta es que el mundo, las contraposturas que hay en cuanto al cristianismo no se detienen a hablar, ¿verdad? O a meditar un poquito en cómo exponen sus valores y sus ideales. Y eso en lo personal sí me ha aventado mucho a animarlos, a decirles, ¿saben qué? Vamos a tocar estos temas que pueden ser un poquito quisquillosos para algunos, pero creo que tenemos el mismo derecho de hablar como aquellas personas que no están tan de acuerdo con nosotros también tienen ese derecho, ¿no? Y básicamente es eso, obviamente haciéndolo desde un punto de vista muy, muy respetuoso. Una de las cosas que me acarrillan mucho es que a mí me encanta hablar acerca del catolicismo, ¿verdad? Pero siempre que hablo del catolicismo, siempre que hablo una experiencia acerca de mi vida en el catolicismo, lo hago con mucho respeto y tratamos de dar pauta, ¿no? A hablar quizá temas controversiales, pero desde el amor de Cristo. Sí. Porque también eso nos ayuda a tumbar muchos falsos ideales que hay de aquel que no está de acuerdo con nosotros. Nos ha pasado en temas muy controversiales como el movimiento LGBT. Sacamos un highlight que decía
cristianos homofóbicos. Y cómo a veces nosotros como cristianos llevamos a un punto de quiebre muy profundo el ideal, hasta querer excluir a las personas o hablar mal de ellas o ofenderlas, todo porque quizá no hemos entendido bien lo que dice verdaderamente la palabra. Entonces, como que dejar en claro esos términos que quizá nos pueden ayudar a posicionarnos de una mejor manera en medio de la sociedad y quitar todas estas falsos pensamientos que muchas veces, en vez de acercar a las personas, los alejan. Pero sí, está complicado. Atrevido, sí. Atrevido. Y la verdad es que si has escuchado Dialéctica o no lo has escuchado, te vamos a invitar a que lo escuches, por favor. Yo me atrevo a decir que si tú dices, híjole, ¿cómo le contesto a esta persona? Escucha Dialéctica, ellos te van a decir cómo hablar acerca del feminismo. No tenemos amigos, ¿será por algo? Nadie nos quiere. No es cierto. Yo escuché, por ejemplo, cuando vi el highlight justo ese de cristianos homofóbicos, dije, necesito, o sea, porque estaba con esas cosas que dije, ¿qué puedo decir o qué puedo contestar o cómo puedo afrontar estos temas? Que a lo mejor, aunque lo sabemos y tenemos nuestra postura, pero en cosas prácticas, ¿no? Claro. Como las palabras correctas, etcétera. Y cuando lo escuché dije, ok, buenos tips, muy bien, chicos. La verdad es que está muy padre que sean atrevidos porque necesitamos que alzar la voz. Y la verdad es que es muy difícil en estos tiempos cuando ya todo puede ser como controversial. Malinterpretado. Sí, una palabra, lo que digamos, puede ser usado en nuestra contra. Sí. Es importante también ser como muy sabios, pero por eso yo quería preguntarles también ahorita. Ahora, solo algo bien rápido. Queremos sacar una serie de episodios que, por ejemplo, hablen acerca del suicidio, del abuso sexual y otras cosas que pueden ser bastante controversiales y difíciles de abordar. Pero una de las cosas que nos hemos propuesto es hacerlo únicamente desde la perspectiva bíblica, porque hay otra perspectiva que es la psicológica, que es la médica, que es muy importante, en la cual quizá nosotros no somos especialistas, pero no podemos dejar de lado que el Señor nos ha dado una autoridad que está escrita en la palabra para hablar acerca de ciertos temas. Y no quisiéramos caer en el error de decir que todo lo sabemos, dejando de fuera estas perspectivas médicas o psicológicas, por poner un ejemplo, que también son importantes. Entonces, una de las cositas que nos hemos propuesto hacer en los siguientes episodios es arrancar, pero hablar acerca y dejar bien en claro que es la perspectiva bíblica, que al final del día creemos que la Biblia es la base de la medicina, la base de la psicología, pero sí no enviar un mensaje equivocado donde se pueda malinterpretar. Sí, wow. Qué increíble poder tener un equipo como Dialéctica que nos puedan retar a incluso hablar y incomodarnos a lo mejor nosotros o incomodar a las otras personas, pero llegar a un punto en donde ambas personas podamos conocer el plan perfecto de Dios. Eso está muy chido. Integrados por Jesús, ¿cómo eligen sus temas? ¿Es difícil? ¿Platican? ¿Cómo es que ustedes deciden de qué hablar en los episodios de su podcast? Fíjate que sí ha sido un tema, pero igual tu equipo, una buena planeación, sentados todos a la mesa y a ver qué temas vamos a integrar. Realmente nosotros nos hemos como que propuesto, más que nada, que sea un podcast evangelístico, que sea totalmente, que llegue totalmente a las personas nuevas. Sí, ya me andan drogando aquí. Que sea totalmente evangelístico. Y bueno, también hemos tenido episodios un poco pues delicados. En el caso, por ejemplo, tuvimos de ateísmo. Tenemos 2 episodios de ateísmo, donde David Domínguez, uno de una iglesia igual, ha estado pues metido en esa parte y pues ahí explica de cierta manera, no sutil, pero sí clara, conforme a lo que dice la misma palabra. Entonces, nosotros hemos buscado esa parte. Igual, tal vez no tenemos esos temas como Dialéctica, pero sí son temas enfocados al evangelismo. Okay. Entonces, pues ese ha sido como que los temas. Pero fíjate, algo curioso. Para esta temporada, que vamos a empezar ya la 5ª temporada,
a partir del episodio 41 empieza ya quinta temporada. Buenísimo. Pero hemos visto o queremos, o más bien Dios ha puesto en nuestro corazón esa parte de empezar a hablar de estos temas, homosexualismo, pues temas en los que ahorita, en la actualidad, pues han sido de impacto en la sociedad y a nosotros mismos. Entonces, apenas nosotros nos vamos a empezar a integrar a ese tipo de terrenos, pero con la ayuda de Dios, igual, como dice la misma palabra, ¿no? En la misma multitud de consejos está la sabiduría, buscando con los pastores, a ver, con quién nos podemos acercar. También no es como que nosotros, si no tenemos experiencia, aventarnos, ¿no? Claro. Todo bajo un orden, como Dios lo manda, y pues buscar en esas partes, saber a quién podemos invitar, con quién nos podemos informar, cómo nos podemos preparar nosotros. Claro. Entonces, a veces, muchas veces, el punto de que, ay, ¿cómo inicio un podcast? Pues va del, a ver, planéalo. Si lo tienes escrito, bien planeado, va a ser más fácil que puedas llegar hasta ese punto, y de ese punto al siguiente. Entonces, pues sí, queremos con nuestros temas igual, queremos como que sacar una serie de episodios relacionados uno con otro, pero sí, igual todo es una planeación y todo entre el mismo equipo. A ver qué está aconteciendo en la sociedad, qué podemos hablar, o cómo podemos integrar esa parte del evangelismo. Súper. Qué chido, porque muchas veces tú puedes decir, ok, ¿qué podcast le puedo recomendar a mi amigo o a mi amiga que a lo mejor no conoce? Porque tenemos aquí 2 podcasts totalmente diferentes. El podcast de Dialéctica es una conversación, son posturas, son puntos de vista totalmente diferentes, pero a lo mejor, en mi caso, yo puedo decir, no sé si me equivoco, pero yo diría, o sea, a lo mejor yo digo, wow, aprendo y me edifico como una persona que conozco a Dios y sé de la palabra, y todo digo, qué chido, pero a lo mejor digo, híjole, si se lo mando a mi amiga, a lo mejor va a decir, ¿qué me estás mandando? Por eso no hemos crecido, Cari. ¿Cuál es tu punto? Porque no nos difundes, Cari. Porque no se los mando a mis amigos. No, pero a lo que voy es que para todos tenemos un punto objetivo. Sí, a lo mejor digo, ok, le voy a mandar el podcast de Integrados, porque a lo mejor utilizan un lenguaje como más a las personas que no conocen de Jesús, palabras como más entendibles, etcétera, etcétera. Así es que está padre que tú puedas explorar ambos podcasts y que puedas aprender de los dos, porque siempre vamos a aprender cosas nuevas, aunque pensamos que esos temas ya los dominamos, como, claro. no sé, la Biblia, el ateísmo, lo que sea. A lo mejor decimos, híjole, eso ya me lo sé, tomé un curso, no sé, en la iglesia no lo enseñaron, pero siempre aprender de una perspectiva diferente nos va a ayudar bastante. Totalmente. Y bueno, relacionado a todo esto de los podcasts y todo, es claro que las 2 personas que están aquí conmigo son personas no tan introvertidas, son un poquito más extrovertidas porque les gusta el micrófono, les gusta los medios, que las luces. Más o menos. Aquí Edu ya está así como temblando, así como de qué van a preguntar. Pero yo quisiera preguntarles a ustedes, el trabajo de ambos, estar al frente del micrófono o en la iglesia, estás en el ministerio a lo mejor sirviendo en la iglesia, estás en la alabanza, ¿sí, verdad? Sí, dije, sí lo investigué bien. Estás en la alabanza, es que lo vi como sí, me stalkeó correcto. Todas esas partes que hemos estado conociendo a Jesús, que creemos en Él. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Se han hecho alguna vez alguna pregunta existencial? ¿Les ha llegado así como que de repente así como de, ¿qué está pasando? O sea, ¿alguna vez les ha pasado eso, como que han dudado en algo? Pues yo creo que sí, en algún episodio o en algún momento de la planeación nos surgió, no sé, el cómo poder, pues, plantear esta pregunta también a nosotros mismos para que la entiendan el público. Entonces, sí, yo creo que sí. Ahorita no se me viene a la mente alguna pregunta existencial. Pero en tu vida, así como en Edui, así como que... Sí, claro. Por ejemplo, cuando yo empezaba, cuando entré a la congregación, todavía no aceptaba a Cristo.
pues fui como que haciendo una libreta, a ver, ¿por qué los dinosaurios? ¿No? ¿De dónde vienen los aliens, los ángeles? Cualquier pregunta que a mí se me viniera a la mente, lo apuntaba. Y curiosamente, al pasar del tiempo o que, no sé, alguna prédica que escuchaba y daban la respuesta, a la pregunta que hice tal, pues ahí la anotaba. Entonces como que así fui resolviendo mis dudas existenciales. No fui como que de las personas de que, ay, tengo esta pregunta, la pregunto. No. Como que decidí esperarme y que Dios a su tiempo, porque yo sabía que también si empezaba a investigar, si empezaba a buscar de más, no sé, algo no iba a pasar. Entonces decidí que Dios dejara su tiempo, tuviera mi proceso. Y pues fue dando las respuestas, pero sí, tuve muchas dudas existenciales, ¿a dónde voy a ir a parar? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito? Los ángeles, temas un poco más ya teológicos, igual han llegado y pues bueno, se han investigando, orando, claro. Teniendo esa revelación de Dios, pues ya viene la respuesta. Pero sí tuve mis preguntas existenciales. ¿Y la de los dinosaurios ya te la contestaron? Sí, de hecho venga. Explícanos, porque a lo mejor